Creator vuelve a las pistas dándonos un muy buen disco de thrash como nos tienen acostumbrados. Los alemanes siempre se enfocaron en el lado más melódico del thrash, que fue lo que siempre los distinguió del resto. De hecho, no creo que haya muchas bandas que suenen como ellos. Es un thrash muy distintivo y específico, y siempre fue del agrado de la gente y de la crítica. Y en este caso, con Crushers of the World, no es la excepción. Es un disco que se va a ganar la aprobación de la gente ya que va por la misma línea que su antecesor, pero aún mejor. Así que si el anterior era un 9, este es un 9.5. Sí, no llega al 10, pero sí es mejor que Head Over Alles. Seven Serpents es el tema que arranca el disco y es bastante enérgica, con riffs rapidísimos, un clima atrapante, la batería a 1000 y el estribillo siendo comercialmente correcto, porque es fácilmente recordable y es perfecta para conciertos en vivo. La gente va a cantar y corear este tema a morir. Excelente canción. Después seguimos con Satanic Anarchy, también ritmo thrash súper intenso y atrapante, con un estribillo también igual de pegajoso que la canción anterior, solo que este tema va por el lado de hacerte sentir un ambiente más épico, más entusiasta, y definitivamente con Seven Serpents son de las mejores canciones de este disco. El sello de Creator está en cada segundo de canción. Vos fijate que muchas veces hablamos de discos y de bandas, y se nota que en algunos momentos de las canciones hay influencias de otras bandas u otros géneros, pero en este caso no es así. En este caso todo lo que escuches va a sonar a Creator, no te va a sonar a otra cosa. Lo que sigue es la canción que le da nombre al álbum, un poco más lenta en el tempo, pero que funciona con el hecho de continuar guiándote por el show de talento que Creator viene a darte. De hecho, al minuto 3 arranca lo mejor de este tema, que es un recitado que le da lugar a un solo de guitarra larguísimo e increíble, demostrando la calidad de músicos y sobre todo de guitarra que hay en esta banda. Tran Palast es una canción que muy probablemente divida al público por el hecho de que arranca con un teclado demasiado melódico, que no es propio del thrash metal, o sea, es un género que nada que ver, que lo metieron en esta canción. Y bueno, a mí en lo personal no me jode, pero sé que hay muchas personas en este género que son muy puritanas en ese sentido, que les molesta este tipo de agregados a las canciones, pero son solo unos segundos. Y después siguen el mismo patrón del teclado con las guitarras y con una batería de fondo que parece que está explotando constantemente con los golpes de Ventor, pero en sí es una canción que apunta mucho más al lado melódico de la banda, manteniendo la energía thrash, pero explotando bien ese aspecto para que la canción sea mucho más digerible y no tan cruda. Lo único que le encuentro quizás de negativo a este tema es que se repite muchas veces el estribillo, que de hecho no solamente pasa en este tema, ya vamos a ver más adelante. Y aparte en un momento es como que la hacen re larga al pedo, justamente por esto que te digo del estribillo que se repite mucho. Y bueno, también ese patrón con el teclado que es corto y aparece 3 veces en el tema, pero quizás a los más puristas de este género no les llegue a gustar. Barbarian comete el mismo error que la canción anterior. El estribillo aparece demasiadas veces y llega a cansar, porque tampoco es el estribillo, es simplemente un estribillo y que se repita tanto sirve para que te acuerdes de la letra fácilmente, pero también para que termines odiando el tema. Dejando esto de lado, la ejecución de la banda es muy buena, se escuchan solos aislados a lo largo de la canción mientras Mil Petrozza canta, y eso sí que es un muy buen punto a favor. Y además, hablando de eso, al minuto 2:30 hay un solo de guitarra impresionante que, bueno, demuestra que no solo la voz de Mil Petrozza es dueña de un talento que sigue intacto a día de hoy, porque su voz se mantiene exactamente igual a sus anteriores discos, eso hay que recalcarlo y valorarlo, sino que también Sammy, el guitarra líder, es un genio a la hora de los solos y de los riffs que requieren más precisión y más rapidez a la hora de ser ejecutados. Punto para él y punto para el disco. Blood of Our Blood es otra canción que va por el lado de buscar lo épico en la sensación de la música y despliega un ambiente mucho más melódico que las anteriores canciones, hasta que llegan los solos de Sam, que son un deleite. Como ya dije en otras reseñas, cualquier persona que sepa tocar la guitarra puede intentar hacer un solo, pero no cualquiera hace un solo memorable. Y en este disco, incluyendo esta canción, hay muchos momentos en los cuales escuchamos solos impresionantes, más que dignos de ser escuchados y de ser apreciados. La verdad, Creator se sacó la lotería incluyendo en su formación a semejante guitarrista. Igual para la siguiente canción toma más protagonismo la guitarra de Miel y van a un tempo mucho más rítmico, mucho más relajado, y podría decirse que este es el tema más suave del disco. Pero aún así es un muy buen thrash el que presenciamos. Psychotic Imperator es la canción más larga, superando los 5 minutos, y si bien arrancan tranquilos, rápidamente al minuto ya tenemos riffs acelerados que nos vuelan la cabeza y un ritmo que nos atrapa al momento. Esta para mí es la mejor canción del disco. Tiene todo lo que Creator puede llegar a otorgar: melodía, rapidez, intensidad, epicidad, técnica y por sobre todas las cosas, calidad en la composición, porque esta es la canción más versátil y duradera del disco. Y lograron que no sea como estas otras canciones en donde se repite demasiado el estribillo. Es verdad que pecan con eso acá también, pero la estructura lo salva un montón. La estructura carrea
una locura, dándote 1000 sensaciones diferentes y dejándonos un temazo. La anteúltima canción es Dead Scream, donde llevan un ritmo más clásico de thrash. Si bien también tienen riffs melódicos, predominan los riffs más intensos y agresivos. Y la última canción, Loyal to the Grave, es otro tema en donde van por el lado mucho más comercial. Si en la anterior canción no predominaba la melodía, acá la melodía es rey. Y hablando de reyes, la canción en sí tiene un tono muy medieval, típico de una banda escandinava, ya sea de metal sinfónico o de black metal sinfónico, y no creo en lo absoluto que sea de las mejores canciones de Kreator, pero sí funciona para atraer a las masas y atraer un nuevo público que les gusta ese estilo de música más sinfónico. Mi conclusión final es que Kreator mucho no se la está jugando a esta altura. Si bien experimentan con ciertas cosas, lo hacen a pequeña escala. La banda hace canciones de lo que les sirve para vender y está perfecto. Vas a ver que se escucha casi igual al disco anterior, pero en este caso puntual hay canciones mucho más variadas, con más intensidad, y las mezclan con las canciones que sirven para las masas, y terminan dándonos un disco que, como dije al principio, no es un 10, pero sí es mejor que lo que escuchamos anteriormente. Y tranquilos, se meten en lo mejor de enero. Hasta ahora mi disco favorito de enero es Valley of Death 2 de Lionheart, que les voy a estar dejando la reseña por acá arriba, y todavía falta escuchar lo nuevo de Megadeth, que también sale en enero. El nuevo álbum de Kreator sale mañana, péguenle una escuchada y disfrútenlo, porque la verdad es un muy buen disco de thrash, no es para nada un disco malo, es un disco propio de los alemanes. Nos estamos viendo.